Antes eran de piel, ¿no? ¿O qué? ¿O de cuero? Claro, y es que yo no sabía de qué era aquello. Yo las tocaba, digo, ¿esto qué es? Gente de 30 y pico años, yo ahí metido. Estabas jugando con gente que podría ser tu padre, ¿verdad? Casi. Bueno, perfectamente. Dice, pues si ganáis hoy aquí, no salimos ninguno de aquí, así que vosotros mismos y tal. No, tenía que dar de vez en cuando y me daban muchas veces. Era... Por ejemplo, lo de Maradona era exagerado, las patadas que le daban. Claro, pero ¿cómo no le vas a dar? ¿Sentiste presión por fichar por Madrid? O sea, por ejemplo, los primeros partidos. Bueno, presión siempre hay. Claro, ¿cómo es el vestuario del Madrid? Hay de todo. Pero allí, por ejemplo, que se lleva mucho hoy en día, hay egos. ¿Había egos de aquella? Egos siempre hay. ¿Cómo era esa rivalidad? Barcelona-Español. Era totalmente distinto, ¿no? Muy buenas a todos y bienvenidos al 8º episodio de Historias de Vestuario, el primer episodio de 2026, que nuestra idea principal es ir a capítulo por semana, a ver si lo conseguimos lograr. Estoy aquí a mi derecha, como siempre, con Tito. Muy buenas, Tito. Buenas, Jaime. Hoy tenemos un invitado muy especial, jugadorazo que estuvo en equipos enormes, en el Real Madrid, en el Sevilla, y hoy nos contará un par de historias de vestuario, así que Bernardino Serrano, mejor conocido como Mino, que nos tienes que decir por qué o quién te puso el apodo de Mino. Porque mi padre lo llamaban así, que se llamaba Bernardino también, y yo tampoco lo entendí nunca, ¿sabes? Pero era Mino, pues Mino quedó. Sí. Muy bien. Había gente incluso que me decía, oye, Dino, porque hay veces que Dino claro, sí. Y tal, pero no, digo, es Mino, no sé, tampoco puedo dar más explicaciones. A mi padre lo llamaban así también. Bueno, ¿de dónde es Mino? ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? Que es curioso. Yo soy de un pueblo muy pequeño, de Anteromero, el más bonito que hay ahí en la zona, ¿sabes? Con playa y tal, pero muy pequeño, una aldea, y desde pequeño pues la vida de los pueblos, de la de verdad, la feliz, la de un palo, un balón, un tal, no había grandes cosas. La de antes. Y ahí sí fuimos creciendo. Yo realmente estudiábamos en Luanco, porque la capital de Gozón es Luanco y todos los pueblos de los alrededores. Al principio no, pero luego teníamos que ir al colegio ahí a Luanco, y ahí empecé a jugar a balonmano. Y al principio fui a hacer una prueba en el fútbol por algo circunstancial, que ni yo mismo sé por qué, y no empecé a jugar. Estaba en el balonmano y estaba jugando al balonmano y no me iba el tema del fútbol, o por lo menos de compaginar. Luego ya quedamos eliminados del campeonato de Asturias de balonmano y ya fui otra vez y ya me quedé. Con 11 años tenía... Joder. Bueno, al final con esa edad se prueban un montón de deportes. Por eso. Yo jugué al tenis también. Sí, claro. Lo mío era el golf. El golf. Es el momento de hacer cosas. Lo que pasa que, bueno, tampoco en aquel entonces, porque claro, vosotros lo veis desde la perspectiva de ahora. En aquel entonces, hace 50 años, tampoco tenías tantas opciones de deporte, ¿eh? Lo que pasa es que ahora sí puedes jugar a cualquier cosa. Quiero decir, ahora... Hay tiempo además para todo. Igual que el palo, el stick valga 300 euros o tal, antes... Jugabas a lo que jugabas y era un poco de fútbol, había gente que jugaba un poco a baloncesto, balonmano, tenis, pero no había grandes cosas, porque tampoco la gente tenía medios ni para llevar a los hijos como ahora, que se lleva con mucha facilidad, ni para, no sé, mantener cualquier tipo de unas botas costaban un dinero. Y ¿cuánto valen unas botas ahora? ¿Vosotros qué estáis? Ahora, ¿qué? 200, 300. 200 para arriba. Antes las remendábamos un poco y llegabas al zapatero, te ponía ahí un parche a la World Cup, esa que era la que más funcionaba, y estabas todo el año con ella. Y ahora, yo qué sé, yo una época de mi hijo y tal, y utilizaban una cada 15 días. Sí, una cada partido. Y es que yo no sabía de qué era aquello. Yo las tocaba, digo, ¿esto qué es? Antes eran de piel, ¿no? ¿O qué? ¿O de cuero? Claro, era el cuero. Antes utilizábamos de este estilo. La World Cup era la más conocida, pero había la Marco, había distintas, pero eran todas así, ¿no? Estas de 8 colores y tal, con un material que nadie sabe de lo que es. Yo un día le pregunté al chico de Adidas y le dijo, Jorge, ¿me puedes decir este material qué es? Porque rompen cada 15 días unas bolsas. No me lo supo decir. No lo sabía. No pesaban nada, con aquella capa que tenía, claro, te metían un taco
un poquitín y rompía. Claro. Y claro, unas botas de 200 euros no pueden romper todas las semanas. Eso es una ruina para cualquier familia. No, pero así es la cosa ahora. Y claro, es el negocio. Entonces, pasaste del balonmano al fútbol. Sí. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte en el fútbol? Pues eso, de las circunstancias. Acabamos el campeonato de Asturias, quedamos eliminados, dejé de jugar a balonmano, me fui a jugar al fútbol y luego ya pues me reenganché. Estábamos ahí en Candás, un grupo de amigos éramos tampoco, y con 11 años, además antes no había cadetes como ahora, jugabas desde los 11 hasta los 15, yo estuve jugando en infantiles, que era. Ujú. Luego ya pasabas al juvenil de 15 a 18, pero no había esa fase intermedia del cadete, con lo cual jugaba uno de 11 años con uno de 15. ¿No? Tenías que adaptar. En esas edades, además, hay mucha diferencia. Claro, por eso te digo. Mucha diferencia. Lo que pasa es que yo ya era grande, quiero decir, yo ya medía 1,80 y pico, entonces, bueno, no lo notabas, pero sí es verdad que había gente con 11, 12 años que eran pequeñillos y más en aquella época, que la altura no era como la de ahora, que ahora todo el mundo mide mucho. Sí. Y bueno, ¿y tú cómo estás en esa época de infantiles y pasas al Sporting? Yo, el último año de infantiles, ahí, en Candás tampoco teníamos unas aspiraciones, juego en el primer equipo, Ujú. el Candás, que, bueno, 6 partidos me parece que me tocó jugar, y fue el año que tenía 15 años que vine a Mareo en el 78. Mareo abrió en el 78, en febrero creo que fue, y al acabar esa temporada en julio, pues en julio me incorporé a Mareo ese año. Pero venía de jugar, no sé, media ¿En temporada. tercera división? No sé si estábamos en tercera o en preferente, pero un equipo, gente de 30 y pico años. Yo ahí Te metido. estabas jugando con gente que podría ser tu padre, ¿verdad? Casi. Seguro, perfectamente. Yo me acuerdo del portero, que además era familiar de mi padre, Lito. Lito tendría ya 40 tacos de aquella y yo tenía 15. Podía ser mi padre. Perfectamente. Bueno, pero agarraste mucha experiencia ahí jugando contra... Bueno, sí, agarraba. Eran tiempos complicados. No era como ahora que ves. O sea, yo vi cosas. Yo me acuerdo de un partido, bueno, que fuimos a jugar a Luarca. Era el último partido, me parece, de Liga. Nosotros éramos cuartos o una cosa así, no teníamos opciones ya ni de ir hacia arriba, hacia abajo, pero el Luarca si perdía, bajaba. Ujú. Y yo, que era un crío, nunca había visto un ambiente tan hostil, ¿sabes? Ya. Ya tremendo. Y al minuto nada ya nos ve, no sé, una jugada de estas extrañas, penalti. Y yo recuerdo como un crío y que los veteranos le estaban diciendo al árbitro, oye, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Y recuerdo escucharlo decir, mira, ¿veis el ambiente? Y si ganáis aquí no salimos ninguno. Y perdimos 3-0 aquel día, ¿sabes? Por casualidad, ¿no? Por casualidad. El árbitro lo tenía claro. Escuchando allí, digo, y los veteranos ahí, el poliburó metido. Tendría que ser Bueno, tremenda aquella época. ¿Veis el ambiente que hay? El ambiente era jodido, ¿eh? Dice, pues si ganáis hoy aquí, no salimos ninguno de aquí, así que vosotros mismos y tal. No, Ya. no hay problema. Más sutilmente, ¿no? Sí, sí, sutilmente. Como diciendo, no vais a tener opciones. ¿Y tú cómo vives esa época? ¿Tú cómo te tomas el fútbol? Porque luego, obviamente, hiciste la carrera que hiciste, pero aquello en tus primeros pasos, Bueno, tampoco... Bien, normal, ¿no? bien, normal. Tampoco... Disfrutar. Ahí está. No eran tiempos. Además, era el club ponía muchos medios, pero era difícil para mí, porque yo estudiaba y además estudiaba bien. Y tenía que venir del Luanco, con lo cual me ponían un taxi todos los días. Yo me acuerdo que salíamos, me parece que a las 6 o 6:15 del colegio, y entrenábamos en Mareo, no sé si a las 7:15, 7:30 de la tarde, y me traían en taxi. Y luego tenía que coger un alza a las 10 de la noche para volver. Y de regreso. Tenía exámenes y todo eso. Y llegaba a mi casa a las 10:30, 11 menos algo. Era Bueno, estabas empezando a hacer los pequeños sacrificios que se... ¿no? Además entrenábamos, yo creo que menos los lunes, todos los días. Y luego fin de semana partido y tal. Y que no era tan cómodo y tal. Pero bueno, era lo que había. Sí es verdad que ponían medios,
porque tampoco es fácil que en los años, en el 78, te pongan 4 veces a la semana un taxi para ir a entrenar, Claro. y tal, ¿sabes? Era, bueno. ¿Cómo es el acercamiento del Sporting? O sea, va a tu casa, Yo es que en aquel entonces había ojeadores. Ah. Yo recuerdo que había, no me acuerdo cómo se llamaba el ojeador. Hoy por aplicaciones lo ves enseguida, pero claro, Pero en aquella época eran ojeadores que andaban por las zonas y tal. Y bueno, en aquel entonces, no sé, no me acuerdo, estaba Casas y me acuerdo que era la persona que llevaba la Secretaría Técnica del primer equipo y era una persona muy lista para estas cosas. Luego estaba José el Negro también, que también era una persona muy valiente para esas cosas. En aquel entonces, aparte, ir al Sporting era lo que aspiraba. Claro, realmente aquí en Asturias lo más grande. Pero Bueno, junto al Oviedo. de por aquí, el estar en el Sporting era lo más. ¿Tú ya eras del Sporting antes? Yo tampoco recuerdo de tener un... Ya. Mira, sí ¿De recuerdo... haber ido al Molinón? Sí, al Molino sí que fui. Pero ¿sabes que iba al Molino? Porque yo me gustaba mucho el Bilbao. Y yo recuerdo que me llevaban a ver el Bilbao al Molinón. Me acuerdo en aquella grada, estabas ahí en las columnas de pie todo el partido y tal, con Iríbar y toda aquella gente. Y eran los partidos que sí que recuerdo haber ido cuando tenía 14, 15 años. Pero tampoco tenía una noción de si el Sporting, el Bilbao, el Madrid, Ya. para mí más o menos importante. Me gustaba y punto. Disfrutabas, sí. Claro. ¿Y cómo fueron tus primeros años en el Sporting? Bueno, pues buenos, porque, a ver, hoy luego, luego además muchos de los que empezamos allí estuvimos juntos en aquella época del 78, 79. ¿Con quién coincides? Llegamos al primer equipo mucha gente. Estaban los hermanos Ablanedo, Jaime, Eloy, Zurdi. ¿Kini? No sé, coincidimos un montón de gente que fue al primer equipo. Luego en el filial también, Marcelino García Torada, estaba Iñaki Eraña, un montón de gente que terminó arriba. Quiere decir que era productivo Mareo, no era una cosa. Eran los primeros años de Mareo, realmente. Claro, en los primeros años. Y éramos de por aquí, no venía ni un marciano ni nada. Era. Sí, luego además todos hicisteis una carrera increíble. Sí, y aparte, antes no había, al principio no había un equipo en segunda B, había un equipo en tercera división y había otro filial que jugaba en preferente, que era el Sporting Promesas, creo que era. Bueno, había una estructura y bueno, jugamos en división de honor. Teníamos 2 equipos, que era el Sporting y el Sporting Atlético, los dos jugando a nivel nacional. Entonces jugábamos uno en el grupo de los vascos, yo creo que, y el otro le tocaba al grupo de Madrid. Unos jugábamos con Madrid, Atlético de Madrid. Ya, qué raro eso, ¿no? Era raro, pero porque no nos metían en el mismo grupo. Sí. Ya. Eran 2 equipos y no nos metían en el mismo grupo. Entonces uno jugaba el grupo de Madrid y otro el grupo vasco. Y que no lo hablamos, ¿tú ahí ya eras central? ¿Ya eras defensa? En ese año sí, pero yo nunca había jugado nunca. No. Pero O sea, es cuando llegas a Mareo. cuando llegó a Mareo. Yo cuando empecé tenía 11 años y jugaba de delantero centro. Sí. Fuiste bajo, ¿no? No, fui para abajo, luego terminé, bueno, jugué un poco por arriba y tal, y cuando vine a Mareo jugaba de medio centro. ¿Defensivo o ofensivo? No, yo siempre me gustó tener balón, luego me acostumbré a lo defensivo, porque es que claro, el matizar, a mí me gustaba tener el balón, jugar, divertirte como era un... Claro, sí. Luego hay una serie de parámetros donde ya te tienes que acostumbrar porque marcabas al hombre. Entonces ya no era lo mismo, decir, eres defensa y además se marca al hombre, Ya. con lo cual eso de como hoy saco el balón, eso se acababa. No tenía ningún tipo de lógica. Entonces, bueno, pues de medio centro que jugué el último año en Candás, en el primer equipo, pues me metieron de central y ya nunca más salí de allí. Jugaste bien de central, ¿les gustó? Bueno, me acostumbré. Me gustó, me fue bien, pero quiere decir que a lo mejor me divertía más en otros sitios. Claro, No sé. más cerca de la portería, ¿no? No sé. El rival. Igual sí. Y bueno, ¿cómo es tu transición? Bueno, tu debut con el primer equipo, empezaste a entrenar con ellos, ¿veías mucha diferencia de nivel? Bueno, es que, a ver, para nosotros era algo normal ir al primer equipo. ¿A entrenar o a convocado? A jugar, porque Mareo, es verdad que yo cuando llego, claro, en los años, ten en cuenta que en los años finales de los 70 el Sporting tenía un equipazo. Ya. Tenía 6 internacionales. Y que era la época donde peleaban por el título, ¿no? Claro.
con mucha de esa gente me tocó unos años después, ¿no? Yo, de hecho, debuté en el 81 con mucha de esta gente. Tenía 18 años, con Vicente Miera, con el campo del Betis, y yo recuerdo pues toda la gente que tenías ahora, Redondo, Cundi, Maceda, Ferrero, Auría, Mesa, eran internacionales la mayoría de ellos. Y entonces, bueno, nosotros veníamos, Mareo acababa de empezar y veníamos un poco de ahí. Luego ya se fue haciendo esa transición. La de aquel juvenil del 78, aquellos juveniles del 78, pues 3, 4 años después había a lo mejor 7, 8 jugadores en el primer equipo. Subieron todos. Siguió el equipo funcionando, porque todavía íbamos a la UEFA en los años 84, 85, íbamos a la UEFA. ¿Cuándo firmas el primer contrato profesional? Pues no recuerdo ahora bien, pero bueno, sería por ahí, por Sí. los años. Después de jugar ya tenías un contrato profesional de aquella manera. Ya, bueno. En aquella época no era como ahora, que cogía uno, tenías que ir con tu padre, firmabas ahí un poco lo que tal y fuera. Lo que te pusieran, Ahí está, tampoco era que tuvieses. Eso ya empezó a mercantilizar un poco más adelante, pero bueno, en aquel entonces yo recuerdo que tampoco era importante. Te hacían un contrato donde ya ganabas un dinero, tenías un sueldo todos los meses y tal. En aquella época y con 17, 18 años tampoco podías esperar mucho más, porque tampoco el fútbol daba para más en aquel entonces, ¿no? Era una perspectiva distinta. Nos contabas antes que antes el fútbol era diferente, que tenías que pegar o te pegaban. Y de central, ¿cómo lo vivías tú cuando te tocaba un delantero de 30 años? Yo tenía que dar de vez en cuando y me daban muchas veces. Era así, porque era una época distinta. Veníamos de una época donde yo no llegué lógicamente a jugar con ellos, pero sí lo vi, fútbol donde no había tarjetas. Y donde vi, había jugadores meterte una patada en la boca, otra en no sé dónde, cosa muy normal. Vamos, lo de ahora es un... Sí, lo tocas y se tira. Ahora es un... A la mínima más te pitan penalti y falta. No sé lo que pitan a veces. Yo veo un brazo así, joder, ¿dónde lo vas a colocar? Bueno, estaba aquí el brazo y tal, te pitan. Pero antes eso era un cachondeo, decir eso. Antes te daban porque marcabas al hombre y tenías un tío de 1,90 que tenías que pegarte con él y el otro y tal. Y el fútbol evolucionó así. Lo hablamos en algún otro podcast que por ejemplo, lo de Maradona era exagerado, las patadas que le daban. Claro, pero ¿cómo no le vas a dar? Era mucho marcaje al hombre, Sí. No era como... luego me tocó ya la zona, pero al principio era hombre a hombre y bueno... El campo estaba diferente también, que era mucho barro en el campo. Claro, los campos eran distintos. Sí. A ver, normalmente en primera división estaban bien, pero costaba mucho. Ibas toda la zona norte, cuando jugábamos llovía y ahí estabas y te había que barro y tal, porque yo no se recuperaba como ahora que tienen y tal. Bueno, en el sur y en el Mediterráneo tenías menos problemas, pero en el norte era muy complicado. Sí. Sí. Y bueno, tus primeros años en primera división, ¿tú cómo te adaptas? Bueno, mira, esto es un poco como todo, ¿no? Yo digo, el fútbol, como todo en la vida, tienes que tener también ese momento de suerte, o estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tal. Y eso, pues a mí me pasó. Estás ahí, vino una época donde estábamos en el filial y estábamos en el primer equipo, pero jugábamos en el filial porque no nos daba ni bola Boscop, por ejemplo. Yo era uno de los que no daba, unos cuantos, Ablanedo también, había gente que no contaba mucho con nosotros y bueno, jugabas, alternabas en el filial. Y luego ya llegó la época de Manolo Novoa, que para mí fue una persona importante, porque ya digo, en la vida hay que ser agradecido. Yo, por ejemplo, cuando voy, el Sporting tenía un montón de centrales para jugar y él desde el principio contó conmigo. O sea, no es lo mismo que tú llegas cuando hay bajas y te instalas y luego te ganas, que cuando tienes un montón de jugadores ya de nivel consagrado, como había, estaba Antonio Maceda, estaba Manolo Jiménez, estaba Espinosa, estaba un montón de gente y desde el principio contó conmigo, desde la pretemporada que hicimos en Holanda, ya me acuerdo, y bueno, pues eso... Te dio mucha confianza. Y el tal, pues es así. Hay gente que no te la dan y no tienes esa posibilidad. Yo tuve la suerte de que el míster me dio esa oportunidad cuando no tenía gente para
para hacer otra cosa y bueno, pues para mí fue importante. Y a raíz de que subes, ya no vuelves a bajar, ya te consagras, ¿no? Ahí. No, empezamos a jugar ahí, era una época buena también, Claro. Porque fue cuando jugamos en la UEFA con el Colonia, aquella gente que marcó un gol, tal, todas estas historias, marcabas algún golillo y tal, y bueno, competíamos con el Madrid y el Barcelona, querían la gente que ganásemos la Liga. ¿Cómo era jugar UEFA, salir de España en aquella época? Porque, cuando salimos, bueno, nosotros no estábamos muy acostumbrados. Yo me acostumbré más luego cuando estaba en Madrid y tal, que viajábamos habitualmente, pero nosotros tuvimos que ir, me tocó ir a Colonia, que me acuerdo que tenían un muy buen equipo, Lidbarski y un montón de gente, y empatamos a 0 en Colonia, y luego, claro, tuvimos un partido aquí en el Molinón, donde yo marqué en el minuto 30 o una cosa así, y claro, nos pusimos por delante, pero luego nos ganaron 2-1, creo que fue, entonces ya te quedabas fuera. Y bueno, al año siguiente también fue el Milan, yo ya me había ido, pero sí que se jugó contra el Milan en la Copa de la UEFA, que eran años buenos para porque ya se había hecho la transición, había mucha gente. Fueron los mejores años realmente del deporte. Había mucha gente muy buena en el primer equipo, pero con gente que éramos más jóvenes. Ya se empezó esa adaptación nueva donde muchos de los jugadores del final del 70, 80, que eran internacionales, pues fueron un poco desapareciendo. Quedaba alguno, porque yo todavía me tocó en esa época con Cundi o con Redondo, Joaquín estaba, lógicamente, Jiménez, Curía. Bueno, me tocó todavía mucha gente, pero que ya estaban en esa fase donde empezaba a entrar gente nueva y se iba renovando un poco todo. ¿Eras un central con gol? Ahorita mencionaste que metiste gol. Bueno, ¿tenías muchos goles o no? 4, 5, 6 goles al año. Bueno, ¿te acuerdas de tu primero? No me acuerdo. No. Pero sí me acuerdo de alguno. Mira, me acuerdo porque lo vi hace poco y no me reconocía. No, es verdad, porque fue una jugada contra el Málaga. Además, el portero fue compañero mío luego en el Sevilla, Fernando Peralta. Y me acuerdo que hay un córner, el balón sale fuera, yo cojo el balón fuera, hago una pared con Antonio Maceda, que estaba y termino finalizando con la zurda en una de las escuadras. Y entonces no me reconocí bien. ¿Sería yo eso? Esa jugada, digo, sí. No, o sea, no era todo ir de cabeza y tal. Ese día me quedé, digo, sí. Y la vi hace poco porque estaban poniendo en algún programa estos de teledeporte o algo de eso, estaban poniendo jugadas de estas y salía esa jugada y digo, joder, ya no me acordaba que salía, sí. Y como, bueno, el punto de inflexión que pasas a uno de los clubes más mediáticos del mundo realmente, el Real Madrid, que además, ¿cuánto pagas? 70 millones de pesetas. No sé, 60 creo que eran, es que no sé. ¿Cómo fue el acercamiento del Madrid? Bueno, a mí me lo dijeron porque yo tuve que dejar de jugar en abril, creo que fue, en marzo, porque antes había una cosa que se llamaba la Copa de la Liga, en aquel entonces. Y como ya firmamos el contrato con el Madrid, ya no me dejaron jugar más. ¿Por si te lesionabas o algo de eso? Sí, en el mes de mayo, una cosa así, lo que hice el primer año, durante 3 o 4 semanas iba a Madrid, me metía en el coche cama, quedaba ahí en Chamartín, que la ciudad deportiva estaba enfrente, entrenaba 4 o 5 días, me acuerdo que estaba Molovny de entrenador, y volvía. Y lo que hice fue, antes de la pretemporada, estar 3 o 4 semanas conociendo gente, que luego muchos ya no estaban, porque había gente veterana que no siguió, pero bueno, fue una cosa bonita, porque fui conociendo un poco la historia del club. Eso antes de que terminara el mismo año, sí. Antes de que terminara la liga, ¿no? Yo en mareo ya no iba, porque ya habíamos firmado un contrato y para que no te lesionases y tal. Pero eso, por ejemplo, eso no se hace, ¿no? No. Sí. ¿Y era muy común eso? No sé si era común, a mí me tocó hacerlo. En el mes de mayo, así, pues fui 3 semanas así a Madrid, iba a lo mejor de lunes a viernes y entrenaba y volvía y tal. Y era un poco entrenamiento, pero no había ya competición de tal. Yo no sé si había algún mundial o alguna historia de esas, sí. Y me tocó hacer eso. Entonces hice una adaptación previa a tal, con lo cual cuando llegué en la temporada nueva ya conocía un montón de gente. Ya, claro, eso ayudó muchísimo a la adaptación. Entonces, sí, claro que sí. Y bueno, ¿cómo es llegar a todo Madrid en el sentido de...? No, pues ya te digo, desde la inconsciencia, yo con la edad que tenía, pues tampoco es algo que... Tratas de darle normalidad, ¿no? Analices, bueno...
fue más brusco vivir en Antromero y ir a Madrid. Ya. Es más brusco todavía. Sí, De estar en un sitio de 200 personas y ya, fuiste dando pasitos, que bueno, al final... Bueno, me estaba acostumbrado a Claro, Gijón claro. y tal, pero yo no dejé de vivir nunca en Antromero hasta que fui a Madrid. Sí. O sea, fue el primer cambio. Un Ah, sitio de 200 personas con una ciudad de 3 millones o 4. Sí. Eso es brusco, brusco. Ya no solo el club, sino La vida. la forma de vivir. La Sí, forma claro. de vivir. Y ya que paguen 70 millones de pesetas, que a día de hoy no sé cuánto... Yo es que no sé cuándo fue la cantidad. Fue una cantidad así porque yo quiero entender, porque que en aquella época había una especie de acuerdo entre el club y el Madrid, y ya el año anterior habían pagado una cantidad parecida a Antonio Macedo. Ya. En realidad quedábamos como si fuesen libres. Lo que pasa es que lo que era la jurisprudencia del fútbol en aquel momento, las conexiones que había con los clubes, luego había... Sí. No eran como ahora, que ahora digo, que en enero puedo hablar con quien me dé la gana. Antes no podías hablar con nadie. Ya. Era una cuestión de acuerdo entre clubes y si no, fue luego a través de la AFE que se fueron sacando cosas, pero al principio no podías hacer nada. Estabas ahí retenido, aunque cobrases menos que el de la puerta del campo. ¿Sentiste presión por fichar por Madrid? O sea, por ejemplo, los primeros partidos... Bueno, presión siempre hay, porque es un equipo que tienes que ganar. Claro. Tú vienes, eres un chico joven, tenía 23 años, vengo de un sitio donde somos todos amigos, conocidos, tenemos un ambiente muy concreto, y luego llegas a un sitio donde no ganar el domingo Palos en la prensa, cuidado, ¿no? no entra dentro de los planes. Claro. Entonces, todo eso, lógicamente, bueno, pues tienes que acostumbrarte que ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, y volver a ganar y volver a ganar. Eso es un poco... Y eso es duro, porque la gente piensa, es duro anímicamente, no solamente físico, porque en esos equipos, cuando llegaba la pretemporada, acababas la pretemporada, prácticamente los entrenamientos no existían. Existían entrenamientos muy específicos porque jugabas el domingo, volvías a jugar el miércoles, volvías a jugar el domingo, volvías a jugar el miércoles. Entonces era muy complicado, no había un margen. ¿Cómo os preparabais físicamente en aquella época? ¿Cómo que? Físicamente, ¿cómo os preparabais para jugar tantos partidos? No, al principio era como una pretemporada como todo el mundo, a saco. Y no era como ahora, con tanto balón y tanto. Ya. A correr por cuestas, ¿no? Todos los campos que había por ahí, por tal, todos los prados, los corrías todo. Arriba, abajo, Farley, lo tal. Todo lo que podías imaginar te lo hacían. Luego ya, lógicamente, jugabas el domingo, por ejemplo. Había recuperación el lunes y tenías partido el miércoles, había una pre el martes y tampoco daba para más. Ya. Pero los equipos que no tenían partidos entre semanas, sí. Pero allí, como había partidos continuamente, cuando no iba a la selección, cuando no era tal, pues es un poco como ahora. No estaba tan petado, pero los partidos existían ya, no es algo nuevo de ahora. Cuando llegaste, cuando llegaste al Madrid, ¿cuál era un poco tu rol en el equipo? ¿Llegabas para competir por la titularidad? Bueno, sí, yo empecé jugando. Luego ya, a ver, en un equipo como el Madrid siempre tienes yo siempre digo lo mismo cuando lo veo ahora. El problema de un equipo como el Madrid es siempre el mismo. Generalmente hay un equipo o una alineación que más o menos todo el mundo tiene en mente, que es muy difícil, y luego hay movimientos puntuales que se van dando. Ahora mismo todavía hay más posibilidades porque ahora hay muchísimas más variables. Tú ves un equipo hoy y hay 4 cambios mañana y otros. Antiguamente no era así, había una alineación y había muy pocos cambios. Sí. Entonces tú cuando llegas a un equipo de esos, lógicamente hay una alineación más o menos predeterminada y tú vas cogiendo minutos. Yo empecé jugando, pero luego pues desapareces y juegas cuando juegas. Y eso no es fácil, No es fácil. en la edad que yo tenía. Es fácil conocer ese rol que tienen que tener esos equipos, porque al final hay muy buenos jugadores allí, con lo cual, pero no es fácil tener 23 años y estar mucho tiempo parado. Como Modric, a que le pasó lo contrario, con 36, 37 años. Es que es complicado. Claro. Entonces, bueno, pero lo que era el formato un poco del equipo era el mismo que ahora. Quiero decir, todo el mundo puede hacer una alineación. Ahora mismo haces una alineación de antemano, hay 2 cambios, porque al final, pero todo el mundo puede hacer una alineación y se equivoca poco.
Sí. Y ya está. Y son equipos que son así. Ya. Y era así también. Entonces, bueno, llegabas allí, oye, había que competir, era un equipo... la verdad que el ambiente era muy bueno, porque escuchas a un montón de gente, claro, pensar que no, es que estaba... Por cierto, que no lo hablamos. Sí. Es lo que íbamos a hablar ahora. Y llegas a un Madrid donde está la famosa la Quinta del Buitre. Sí, la quinta. Ya era tan famoso, o sea, el... No, porque yo mira, con gente de la quinta, con Chendo, con Mitchell, yo había coincidido también en las selecciones juveniles. Ya los conocías. Nos conocíamos de las selecciones sub-17, sub-18, de esas cosas. O sea, que mucha gente ya la conocía. Y entonces, bueno, pues fue el momento en que ellos subieron 5, me parece que eran, al primer equipo y bueno, y luego pues había un equipo de jugadores ya consagrados, como era lógico, y pues estaba Valdano, estaba Hugo Sánchez, estaba Butragueño, luego vino Jankovic, estaba Paco Bullo, Camacho, Chendo. Ya. Era un equipo ya consagrado. Claro. Cuéntame de Hugo Sánchez. ¿Cómo era él en los entrenamientos? Tú que eras central, que lo tenías que marcar. No, mira, digo porque había mucha gente que yo, por ejemplo, jugué contra él unas cuantas veces y me llevaba a matar. Sí. Porque era un tío complicado, ¿sabes? De esto. Y bueno, y yo me cabraba yo solo cuando lo tenía. Luego tuve una muy buena relación con él, pero bueno, era un tipo, yo nunca lo vi generar ningún tipo de problema, tal, porque la gente lo veía. No sé, es verdad que a lo mejor decía, bueno, yo quiero ser el presidente de México. Pues, claro, porque por fuera sí se veía que querías ser presidente. Sí, o sea, que siempre tenía esas polémicas. Y te decías, quiero ser, vamos, no, si quieres ser y te dejan, pues vale. Pues, que tampoco eso no es un insulto a nadie, ni bueno, no, es una cosa que... Entonces él era un tipo en ese sentido, pero yo nunca tuve... Porque además yo tenía muy buena relación, estábamos solteros, viajábamos juntos, íbamos un grupo de gente. Digo con Martín Vázquez, por ejemplo, gente de mi edad, porque luego... era mayor. Y Rafa era el compañero de habitación habitual de Hugo. Entonces teníamos, de hecho, él nos preparó un viaje a México en aquel entonces. Sí. Él era Dios allí. Estamos hablando de los años 88. Sí, claro, él venía de ser Pentapichichi, era Dios. Era Dios, sí. Estuvimos ahí unos días, fuimos luego a Acapulco, pero él, o sea, todo lo que necesitabas lo había. Entonces no tenías ningún problema. Te venía un chaval a las 9 de la mañana para sacarte a hacer un velero. El otro, oye, tío, no vengas tan temprano que nos acostamos. Esas historias queremos saberlas también. No, o sea, no son de vestuario. Bueno, sí. No sé. Pero no tiene tampoco más importante. Nos hizo un viaje porque coincidió y la verdad que muy bien. Nos metió en Aeroméxico y pagábamos casi nada porque el Aeroméxico era amigo suyo. Luego a la vuelta de que estuvimos en Acapulco y tal, hizo en su casa allí en las afueras de EDF, que vivía de aquel entonces, una fiesta porque fue su cumpleaños y claro, estaba el de Televisa, el otro, todo, eran los amigos de él. De hecho íbamos a los hoteles. Yo me acuerdo en DF que el hotel no era gratis, en Acapulco también, porque era un Sheraton que era el de Televisa, bueno, todo era así. Sí, claro. Bueno, nosotros no discutíamos gran cosa, pero claro, y sí. Todo era así. Mira tú que de aquella, incluso para hablar por teléfono en aquel entonces, tú tenías que llamar a una operadora internacional para que dijeses, póngame con España. Sí. Y llamábamos a una persona que él conocía y la chica nos llamaba, oye, ¿queréis hablar? Digo, ponnos con España, anda. Y cuando cogimos confianza, ya como era gratis, llamábamos a Estados Unidos. Bueno, era ahí, llamábamos porque no nos costaba nada. La chica nos ponía, era la operadora que se dedicaba. Antes era así, no podías llamar directamente al extranjero, había una operadora por medio. Y entonces era una persona que él nos mandó, oye, cuando queráis habláis con esta persona y tal. Bueno, pues llamábamos y nos ponía, pues bueno, ya está. Pues, es que era muy grande. Sigue siendo muy grande. Era Dios ahí. Sí, claro. Sí. Ibas allí con él y tal. Teníamos que ponernos con una cadena en... Es decir, ¿dónde vamos? Una cadena.
Entramos en una discoteca a tomar algo y todo allí con Claro, claro, privado. yo le decía, mexicano, ¿dónde vamos? Con una cadena aquí y tal. Tranquilos, decía. Tranquilos y tal. Si no, no pasamos, si no hay seguridad. Digo, bueno, pues si a nosotros no nos conoce nadie, coño. Claro, como es el vestuario del Madrid, porque allí al final son todos estrellas realmente, todos son muy mediáticos. ¿Cómo es el vestuario? ¿Cómo son ellos como personas? Bien, bien. Hay de todo. Pero allí, por ejemplo, que se lleva mucho hoy en día, hay egos. ¿Había egos de aquella? Egos siempre hay, pero el ambiente era bueno. Y decir, no. Porque, a ver, la gente piensa, hay gente que dentro de un vestuario hay también una serie de funcionamientos lógicos, ¿no? Entonces, es como todo, como en cualquier trabajo. Entras en cualquier trabajo, más allá de la magnitud que le quieras dar al fútbol, y en ese trabajo hay gente con distintas maneras de funcionar, pensar, de manejarse y tal. El vestuario es igual. Ya. Lo que pasa que puedes pensar, es que ahí ego. Yo nunca vi problemas de decir, hay un problema. No, nunca, no. Yo el ambiente me parecía un ambiente buenísimo para lo que es un vestuario, como los demás. Y lógicamente yo nunca vi ahí ningún tipo de problema. Además, el trato que tú tenías con esta gente, que podías pensar, claro, si los ves desde fuera, dices, claro, yo no lo tal, pero era una convivencia cachonda, tal, como hay. Bueno, al final ibais a México todos juntos y todos. De viaje, unos pocos, digamos. No, y al final también acabaron ganando la liga dos años. Ligas. Sí, las ligas, sí. Entonces, sí. Luego, ese año fue un año de Copa Europa que quedamos en las semifinales. Con el Bayern, ¿no? No, fue con el PSV. Pero fue para ganar esa, porque nos tocó la primera eliminatoria que no era cabeza de serie, nos tocó el Nápoles de Maradona, que no entraba adentro, y tuvimos que jugar a puerta cerrada en Madrid, porque está sancionado. Jugamos a puerta cerrada en Madrid, fuimos a Nápoles, eliminamos al Nápoles. Luego nos tocó el Oporto de Maggi y toda aquella gente que eran los actuales campeones de Europa. Tuvimos que ir a Valencia porque teníamos también sancionado el campo y había que jugar a por lo menos 200 kilómetros. Eliminamos al Bayern Múnich y quedamos en la semifinal con el PSV porque empatamos a 1 en Madrid y 0-0 en Eindhoven, aunque tuvimos ocasiones, pero valía el doble. Y aquel año el PSV fue el campeón de Europa. Nosotros nos quedamos ahí en la puerta. Era un año para ganarla, si tienes un poco de suerte. ¿Era tu primera vez jugando además la Copa de...? La Copa no sé si fue el primer año o el segundo año, es que no lo sé ahora mismo, pero bueno, yo Copa Europa, lógicamente no había. Bueno, la semifinal, que hasta la semifinal. Hasta la semifinal, estuvimos, sí. ¿Y el siguiente año? Es que no sé si ese fue el primero o el segundo. Yo no recuerdo si ese año del PSV, no sé si fue la primera temporada o la segunda. Tendría que mirarlo y tal. Porque yo recuerdo un partido que es el que más me comentan, tal, que cuando hice una mano en el campo del Bayern Múnich, que perdimos 4-1 en Alemania. Y recuerdo, porque hubo una mano, estas que toqué con la mano y tal, y eso me lo dijeron un montón de otros. Luego al final terminaron expulsando a Juanito, me quiero recordar que por el pilotón a Mataos. Y la verdad, tuvimos un lío ahí del botón. Y ese yo creo que fue el año anterior. Sí. Sí, ese fue el año. Bueno, hay una liada ahí en Alemania del copón. Sí. Bueno, es que aquello, fuimos a jugar partidos a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Belgrado, con nieve, que no podías ni tenerte en pie. Y en esa, además, yo recuerdo que Jankovic, que era el medio centro que tenía el Estrella Roja, que lo firmó el Madrid luego en enero, vino con nosotros y jugaban los tíos ahí como si no hubiese. Me acuerdo que cogía el balón, no miraba siquiera, hacía, salía una bala y tú andabas por el suelo tirado. Que ya era. Hubo partidos que yo no sé ni cómo antes no se suspendían. Se jugaba porque se jugaba. No en todos. Y bueno, termina tu etapa en el Madrid. ¿Tú cómo la definirías? ¿Bonita? Bueno, yo me fui
A ver, yo podía haber seguido, yo tenía 4 años de contrato, ¿vale? Un poco lo que os comentaba antes. Claro, juegas poco y tienes una edad donde lo que te apetece es jugar. Si estás ahí, estás en el mejor sitio porque ganas títulos, ganas tal. Y cuando salgas siempre vas a tener opciones de... Pero en aquel momento me vino el Sevilla, me hizo una muy buena oferta, tanto deportiva como económica. Y bueno, lo pensé, el entrenador habló conmigo, era Ben Hacker, me dijo que él contaba que pudiese seguir y tal, pero al final tomamos la decisión de marchar. Fue lo que pasó, me fue al Sevilla. ¿Y feliz de la decisión que tomaste? Sí, porque... ¿A largo plazo lo viste acertado? Bueno, es que al final no me fue mal, quizá al final lo tomé como decisiones que hay que tomar, que es muy difícil en fútbol saber si te va a ir mejor o peor mañana, pero tienes que tomar decisiones sobre la realidad que tienes en ese momento, y yo con la edad que tenía, teniendo pocos minutos, pues no me parecía que era bueno para mí tampoco, entonces bueno, me apetecía tener más opciones. ¿Que sales del Madrid con qué? ¿24, 25? Era 25. Ya. 25, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo te adaptas al Sevilla, a un equipo en ese sentido un poco menos mediático, igual no era la misma presión? Aquel entonces era un equipo también grande, claro. Sí, eso seguro. Un equipo. Bueno, me adapto mal, porque yo cuando cuando firmo por ellos, veníamos de hacer la pretemporada en Holanda, que íbamos, y fui a Sevilla y fui a firmar, y por la tarde me dice el presidente, pues ya sí, acercarte a la ciudad deportiva, entrenar un poco y tal, así conoces a la gente y tal. Y hacía 50 grados y estaba Álvarez del Villar, que es amigo mío y lo quiero mucho, a Carlos, que era el que hacía, ahora sois muy jóvenes, todos los libros de preparación física que había hace 40 años los hacía Álvarez del Villar. Estuvo en la selección, estuvo en tal. Y Carlos era una auténtica máquina para entrenar. Entonces yo nunca vi entrenar tanto en un día. Nunca lo había visto. Digo, esto es una cosa de locos. Y tal, para llegar allí simplemente de contacto ya me quería ir el día siguiente. Ya, que estabas tiesísimo, ¿no? No, tío, es que nos dio una palicia del sí. Además, yo 50 grados. Yo ahora lo veo. Ahora Carlos tiene 91, o 90, pero está muy bien. Y yo se lo digo, imposible. Además, era muy buena persona y todas estas cosas que te estoy diciendo las podías comentar con él. Él no le parecía absolutamente nada mal y tal. Pero él tenía una idea de que el futbolista es vago. Y entonces tiene que entrenar como un atleta. Y atleta hacías, yo qué sé. Entonces yo llegué y yo recuerdo el entrenamiento. Eso sí te acuerdas. El entrenamiento que hicimos, estaba Javier Azcargorta, era el entrenador, el pobre que, bueno, murió el otro día y era un gran tipo, la verdad, y eso me fastidia. Entonces, yo recuerdo que llegamos y hacía un calentamiento de estos de media hora y tal, los típicos, luego un circuito de... no sé si eran 12 o 14 postas, 3 repeticiones había que hacer, ¿no? De fuerza, de tal, igual. Sí. Luego acababas y dice, bueno, vamos a hacer 20 largos al campo, ahí al Sánchez Pizjuán, hacías el largo, trote el ancho, largo, trote el ancho, y cuando llegamos, que estaba gente por el suelo, dice, ahora nos faltan 20 anchos. ¿Esto qué? Y era el ancho, mitad andando, mitad trote, ancho, tal. Y yo digo, pero es imposible. Claro, luego te daban un balón y caías de lado. Sí, ¿no? A un lado. ¿no? Pero luego en los partidos estabas físicamente... Lo terminaron cesando. Sí. Lo terminaron cesando al entrenador. O sea, a ver, él sabía que íbamos a estar muy bien físicamente, pero el problema es cuándo. Porque al principio el equipo era muy espeso, estaba espeso. Sí. Entrenábamos 3 días, mañana y tarde, 3 días a la semana. No lo hacía nadie eso. 3 días a la semana. No, nadie lo hace. Entonces, estabas muy espeso. Es verdad que yo a partir de enero no me apetecía acabar los partidos. Tenías gasolina como... Claro. Volabas. Ya habían echado al entrenador. Sí. Y yo se lo decía, digo, Carlos, si Javier podrá aguantar este tirón, bueno, si no ganamos a nadie... Y claro, si esperasen a largo plazo. Pero él era un tío que, yo te digo, los libros de preparación física los hacía él, pero
unos entrenamientos. Entonces yo por allí 50 grados y aquella paliza, digo, esto es imposible. Esto es imposible de aguantar más días. Ni con 25 años se podía aguantar. Ya. Y bueno, ¿cómo son esos años en Sevilla en el sentido de lo futbolístico? Bueno, un poco de todo. Había unas expectativas, el equipo era bueno, había gente, pues no sé, Basaev vino, que era el primer ruso que salió en la República Soviética, no dejaban salir a los jugadores, y el primer jugador que salió de allí fue en el 88, Rina, que era en aquel entonces el mejor portero del mundo. Bueno, era un tipo majísimo, era tal. Lo que pasa es que ellos venían de allí, luego vino Anton Polster, había un montón había un equipo bueno, pero ese año estuvimos, no sé si quedamos quintos, sextos, no, las expectativas del todo no se cumplieron. Y luego al final, al año siguiente también vino Cantatore. Bueno, hubo ahí un tal que no... Y entonces yo el tercer año yo tenía 3 años de contrato, el tercer año me fui al Español. Al Español. ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo acabé lesionado el primer año, acabé lesionado, empecé tarde y ese año jugué menos. Bueno, empecé sin jugar. Y además estuve, porque ayer escuché un chico que estaba en la radio y acertó una pregunta y dice, quiero en esto de Maldini, y le dice, ¿y qué vídeo te apetece? Un chico que era del Sevilla, parece ser. Dice, no, quería ver si me dabas el partido del Sevilla, el Barcelona-Sevilla, que ganó el Sevilla 3-4 en el Nou Camp, es verdad, fue un partido donde... Y ese partido me tocó. Yo estaba suplente y perdíamos 3-1, me acuerdo, ¿no? Perdíamos 3-1, estaba Schuster, casi nos tira a la portería 2 veces y tal, y de repente se lesiona un central y me saca a mí. Yo, claro, imagínate en el Nou Camp, perdiendo 3-1 y ganamos 3-4 aquel partido. Hubo polémica porque hubo un penalti que Polster fue fuera del área y tal, bueno, pero al final ganamos. Y entonces, bueno, empecé a jugar. ¿A raíz de ese partido? De continuo, porque no estaba jugando. Estaba jugando otros, el equipo estaba bien y yo. Sí. Y a partir de ahí, y hasta que tuve una lesión ciático o algo de eso, no sé, 8 o 10 partidos después, íbamos a Tenerife, me acuerdo, y ganamos ahí y luego no volví a jugar otra vez. Entonces acabó el año, a ver, yo esto lo cuento siempre porque estamos aquí, son anécdotas. Yo no estábamos muy bien, Cantatore y yo, no teníamos un problema de respeto, pero no teníamos un feeling especial. Y cuento esto porque luego estuvo entrenador en Mareo y yo entrenaba al juvenil y fuimos grandes amigos. Entonces, y director deportivo que nos tenía en el Sevilla, que era Rosendo Cabeza, que fue el director deportivo en aquel entonces del Sporting. Me acuerdo que nos decía en Mareo cuando estábamos ahí hablando, joder, casi os matáis en Sevilla. Y claro, todo eso fue a posteriori. A posteriori. Y ahora sois amigos y tal y cual. En las vueltas del fútbol. Somos gente de fútbol, Rosendo, somos gente de fútbol. Y es verdad, hay una parte que es la parte deportiva, la que te afecta más de tal, y luego la parte personal, que no nos conocíamos tanto, pero cuando nos conocimos, pues, tuvimos un rato muy bueno. Y además yo le decía, mister, usted fue el mejor, se lo decía luego ahí, para mí fue el mejor entrenador que yo tuve, pero porque cobré 2 veces aquel año. Gracias a él. Porque al irme, yo tenía un año de contrato y yo tenía un acuerdo con el Español, pero no podía firmarlo. Claro. Entonces, cuando el equipo viene de Italia de hacer la pretemporada, yo voy al entrenamiento porque nosotros estábamos como apartados. ¿No? Y me dijeron que usted se iba a ir y tal. Yo, sí, mister, pero sin cobrar yo no. Usted se iría sin cobrar. Y entonces, no, tiene usted razón, no se preocupe. Y al día siguiente me llamó el vicepresidente de aquel entonces, que es José María del Nido, el padre. Claro. No el que está, que es su hijo, Ya, sí, el padre. Era el vicepresidente en aquel entonces.
y llegamos a un acuerdo de, bueno, ellos me pagaron por despido improcedente y tal, y bueno, cobré 2 veces porque cobré allí. Eso, y luego de España. Gracias a Y Luis. dije, "Ven, como entrenador fuiste para mí importante". El mejor. Sí. ¿Qué tal allí en el Español? ¿Cómo llegas? Bien, muy bien. No, Español muy bien. Español es una familia y entonces, bueno, pues llego, estaba Luis Aragonés de entrenador en el 90. ¿Después del Sporting es tu equipo más importante de tu carrera? O muy bueno, incluso a lo mejor yo, hasta... yo es que todos los considero. Es verdad que allí, a ver, estuve 4 años, conocí a mi mujer, afectuosamente es un equipo, pero sobre todo el entorno que tenía. Es un equipo muy familiar, muy que estás muy cómodo dentro y no tienes una... No, está el Barcelona allí, toda la presión la tienen que llevar ellos. Claro, te juegas un poco más libre. Sí. ¿Cómo era esa rivalidad Barcelona-Español? Era totalmente distinto. Nosotros no teníamos el nivel, no es como un Madrid-Atlético Madrid en aquel entonces. Ahora cuidado, porque el otro día todavía los vi y el Español fue mejor que el Sí, Barcelona. es verdad. Sí. Estuvo Joan García, Hay cuidado. tanta aparentemente distancia, pero bueno, en aquel entonces sí que había. Bueno, no se llevaba bien, tampoco era una cosa. Nosotros teníamos un rol y ellos tenían otro rol. Y bueno, pero fueron años buenos, la verdad, que porque la entidad era buena, no estaba muy boyante, quiero decir, no, el fútbol siempre tuvo esa problemática del pago, pero los empresarios que había en el club eran gente de dinero y nunca tuvimos ningún problema. Y además yo fui el único equipo en aquel entonces que era más moderno, porque se hacía de otra manera, donde se cobraba cada 3 meses todo. O sea, ficha, 30 de septiembre, 30 de septiembre, diciembre, marzo y junio. Eso es raro, ¿eh? 4 veces. No lo hacía nadie. Nadie, ¿no? Sí. Ni el Madrid lo hacía. Ya. Y ya lo hacía el Español. O sea, tenía un formato de funcionamiento y siempre cobrabas y siempre tal. ¿No? Es verdad que detrás estaba todo lo de Planeta, de Lara y toda esta gente, que era gente de mucho dinero. Pero que era un club en ese sentido muy cómodo, muy, además, bien. Y de presión poca. Claro, cuando estás así hasta juegas mejor. No, bien, o sea, había un ambiente bueno. No, Sí. el equipo era para pelear unas cosas determinadas, pero el ambiente era bueno, era familiar, era un club familiar, no había grandes problemas. Y ahí se estaba muy cómodo. Sí. Y tú, hasta que llegamos al último año, que igual es el más complicado, ¿no? El que bajas, o el penúltimo, bajamos el penúltimo, el tercero, eso. El tercero, sí. Bajamos, estábamos arriba, además estaba Manolo Novoa de entrenador también. Y al principio estábamos arriba del todo. Luego tuvimos una racha, no sé si fueron 12 o 13 partidos que no ganamos, y aún así no bajamos del descenso directo, bajamos en la promoción. Claro, es que ahora ya eso no existe. No existe. De aquí ya jugamos una promoción con el Racing. Creo como el play-out. El play-out, sí. Ahora sí. Y me acuerdo que perdimos 0-1 en Sarriá, pero tuvimos muy mala suerte. Estábamos en una fase tan negativa, porque fue mejores que el Racing. Sí. Y empatamos a 0 en Cantabria y bajamos. ¿Y cómo lo tomas tú en lo personal, el descenso? Bueno, es una cosa complicada, que lógicamente yo tenía contrato, pero lo que pasa es que lo bueno que tenía es que el club aguantaba ese tirón. Quiero decir, no era un club que se iba a deshacer en ese sentido. Yo era capitán de aquella y a mí me tocaba ir de vez en cuando a hablar con Lara, Sí. que era no era el presidente, pero el que mandaba, era el propietario de alguna manera. Y era una persona que no tenía tampoco grandes problemas en poner el dinero y tal, y bueno, apostar por otra cosa y fuera. De aquella vino Camacho, de entrenador, que había sido compañero mío también. Ya. Y bueno, hicimos un equipo que empezamos muy mal, porque la adaptación a la segunda división es complicada. Sí, claro. Pero luego ya ascendimos faltando 4 partidos, creo, una cosa así. Ya Entonces no duró mucho el... No, fue el Español es el único, creo, quieres escuchar que las veces que bajó, que no sé si fueron 5 en la historia, subió siempre al año siguiente. Daban esta estadística hace poco, yo no lo sabía. ¿Y eso habla bien del club eso? Sí, siempre subieron, y es el tercer, creo, cuarto equipo que más años tiene en primera división.
Sí, será el Madrid, Barça, Atleti. Si no las miras, no tal, pero era claro. el tercero, el cuarto, más que el Atlético de Madrid y que el Valencia y esta gente. Sí. Y el ascenso, ¿cómo lo viviste? Después de haber descendido, el ascenso, ¿cómo fue? Bueno, no, es que ascendimos 3 o 4 semanas antes. Es que es verdad, es que teníamos que ascender, si no era una. Y eso que habéis empezado mal, ¿no? Porque la edad. Muy mal, mal. Yo me acuerdo que con problemas en la jornada 10 o 12, que perdimos 3-0 en Compostela, y ya ahí hubo movimientos extraños. Pero luego el equipo era bueno y es una cuestión de adaptación. Cuando te quedas con la gente que tiene gol, con el tal, hay una diferencia importante con los equipos que no tienen eso. Y si tú eres capaz de poder mantener ese material, a poco que te vaya bien, tienes un camino andado. Y bueno, pero sufrimos al principio. Porque hay que ponerse el mono de faena. La gran diferencia que hay en primera y segunda división es que en segunda división o pones el mono de faena y luego en la primera división te machacas. No hay, el margen de error es menor, Sí. pero abajo o te pones o no ganas solo con la calidad y con tal. Si pones lo que hay que poner y además tienes más calidad, lógicamente sale. Pero si te quieres ir de señorito, lo pasas mal. Eso siempre ha sido así. Claro. Siempre ha sido así. Yo creo que es algo que le pasa a muchos futbolistas. ¿Tú trasladabas lo que te pasaba deportivamente a tu, por ejemplo, en casa? Yo pierdo, igual estoy enfadado. Trataba de que no, pero es inevitable de vez en cuando, porque claro, si te preguntan tienes que contestar algo. Pero es verdad. Me encantó. Es verdad. Llegas y dices, ¿qué te pasa? Bueno, algo tienes que contar. Pero yo trataba de de que no fuese una cosa que simplemente, oye, como una anécdota, tú tienes un trabajo, una problemática, pero nada que fuese a tener ahí un ambiente tenso, tal. Y eso no. Sí, ¿no? Yo sé separar, hay que separar las cosas de unas y otras porque tampoco yo, a ver, es profesional, pero yo no tengo la cabeza todo el día pensando si tal, es absurdo, tienes que, Te vuelves loco. ahí está, tienes que tener un poco de desahogo también, claro. Ahí tienes, es cuando nace también tu hijo en esa etapa. Nace en la etapa de Barcelona. Bueno, Alex nace estando yo en Palma. Andrea es la que nace en Barcelona. Ah, vale. Sí, sí. Alex nace 2 años después, estábamos en Mallorca. Pero bueno, nació en Barcelona, pero sí estábamos ya en Mallorca. ¿Y cómo era jugar ahora ya teniendo hijos? Bueno, pues era jugar igual. Las noches no eran las mismas. A mí me tocaron algunas noches que tenías que estar ahí, uno que lloraba, el otro que tal, claro. Y el siguiente día entrenar. Ir a entrenar no era lo mismo. Sí, claro. Sí, pero bueno, pero por otro lado, la compensación de los chavales. Claro, los sí. hijos, hay una cosa. Tú Tienes que ser consciente. en esa etapa estás empezando a pensar lo que vas a hacer una vez te retires. Yo nunca tuve ningún tipo de obsesión con... O sea, yo un día lo dejé y no tuve ningún tipo de trauma. Ya. No, sí, hay mucha gente que igual, pues oye, Sí, pero quiere seguir metido. Era algo... No. A ver, yo estaba abierto, como lógicamente todo el mundo, a lo que fuese y bueno, pues de un mundo del que vienes, del que te gusta, lógicamente también. Pero no fue algo que yo me haya impuesto como algo. Bueno, lo primero que hice fue sacar el carnet de entrenador. Eso empecé y hice en Logroño los dos primeros años y el tercero ya aquí cuando lo dejé. Y luego pues a valorar cosas, a mirar tal. Pero lo que sí no hice fue decir, porque hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Yo un día llegó y dijo, creo que es el momento. Podía haber seguido. A ver, me habían ofrecido un compañero que tenía en Logroño la posibilidad de ir al Córdoba, que en aquel entonces pagaba un pastizal. Estaba en segunda B, pero era del pelo... ¿Cuánto es un pastizal? No, de aquella mucho dinero pagaban. Además estaban ahí abajo la gente del oro, y vendían oro. Esto. Sí. Y sí, era... Pero bueno, antes de llegar... Todavía sí, Sandokan lo llaman y tal. Uno llegó el club y yo me acuerdo que
en aquel entonces Loreto, que firmó allí 4 o 5 años, me dijo, vino, 20 y tal. Pero yo con los críos ya, digo, bueno, con 35 prácticamente, digo, si fuese para 2 o 3 años, pero bajarme una aventura un año ahí, además no sabía lo que... Antes de llegar ahí, que bueno, llegaremos un poco más adelante, asciendes con el Español, pero ya no continúas. Sí. Ah, continúas un año más, ¿no? No. El año que ascendimos lo dejo. Eso, deja. Te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí es un tema personal. Además fue compañero mío con José, con Camacho. Y bueno, él me dijo que no me iban a renovar porque tal. Bien. Pero estaba siendo importante, estaba siendo capitán. Jugué 35 de 38 partidos. Solamente me perdí 1 por sanción y 2 por lesión. Ya. Bueno, pero había otra problemática distinta. Sí. No, es verdad. No, yo no. A ver, yo a José lo aprecio, pero creo que no fue justo en ese sentido. Pero no pasa nada. Es decir, el mundo funciona así, del fútbol. Sí, fue eso sí, desde luego. Es verdad. Fútbol sigue y te vas al Mallorca, entonces. Me fui al Mallorca, sí. Bueno, ya empiezas a ver, pues ya tienes una edad y ya pues buscas también un poco de... Tampoco, y bueno, Mallorca estaba ahí al lado, un sitio que más o menos conocía. El proyecto no era malo, pero es verdad que económicamente no había... Luego, unos meses después, ya sí, el proyecto, en aquel momento económicamente, bueno, el club, había buenos jugadores, pero no era... Sin embargo, luego entró el Grupo Z 8 meses después, los de Antena 3 y todo eso de aquel entonces, se metieron un dineral en 6 meses. Y no ascendimos. Yo fui al Logroñés, la última semana fui al Logroñés, que estaba Juan de Ramos de entrenador, que no era conocido, y éramos un equipo normal. Y ascendimos nosotros. O sea, disteis la sorpresa. Ascendimos y el Mallorca se quedó con un pastizal que había gastado en segunda división. Sí. Y bueno, es así el fútbol. Y yo me acuerdo porque cuando ascendimos, que fue el último partido en Toledo, que nos encontramos todos en Madrid y estaba Víctor Muñoz de entrenador y toda esta gente ahí en el Mallorca, y estuvimos hablando, ellos tenían un arsenal porque firmaron como un montón de gente en el mes de diciembre y habían hecho un equipo, pero a veces eso no te vale solo. Sí, no, claro. Nosotros éramos un equipo normal, pero que lo fuimos haciendo bien, fuimos entrando en esa dinámica de tal, y ¿no? Al final acabaron subiendo. Llegas y... ¿Y tú cómo vives ese último ascenso? Bueno, pues lo viví bien, porque tampoco era algo esperado. Ya vas un poco y al año siguiente fue ya cuando lo dejo, a mitad de temporada. ¿35? Iba a hacer 35, sí. Y bueno, todavía en primera división. Fue la última vez que el Logroñés estuvo en primera división, en la temporada 97. Sí, desde aquel entonces ya fue una debacle total. ¿Y por qué lo dejas a mitad de temporada? Porque había muchos problemas ahí. Ya. Entonces, muchos. ¿Pero económicos, deportivos? No económicos, deportivos. Deportivos. Porque aquello es para hacer un libro. No, es verdad. Tenemos tiempo, ¿eh? No, pero porque hay muchas cosas que son... Muchas cosas que están un poco al margen de lo que es el fútbol. Allí sí puedo contar algunas cosas, pero si cuento todo lo que sé, igual me meten ahí en la cárcel de Venezuela. Entonces, sí, porque el club nació como nació, el propietario que había, que era el de Franco Español y todo eso, la vendió y allí se metieron, como pasa siempre, la política, sin saber nada de tal. Lo que es la comunidad tiene que coger el club, porque si no dicen que se lo llevan Palmería. Entonces ahí entran 42 empresarios, que nadie sabía de fútbol. Entró uno de los zapatos, otro que vendía paimafia. Claro, es así. Sí. Y entonces aquello quedó en manos de 2 abogados. Y los abogados, pues a vivir que son 2 días y tal, y bueno, aquello fue un cachondeo. Claro. Acabaron desapareciendo el club, ¿no? Es cuando se... Sí. Se van a venir jugadores de fuera, que traía el mismo representante siempre. Casualmente, ¿no? Uno no pasaba el control médico, pero lo firmaban. El otro. Todo esto vivimos el último año. Claro, a partir de ese momento, el club en 3 años estaba liquidado. Sí.
Yo creo que a los políticos les interesaba también que desapareciese porque no sé qué había limpio dentro, ¿sabes? Que pudieses... Y entonces empezó con por eso ahora hay dos logroñeses. Porque Sí, empezaron con uno que apoyaba la caja de allí, que no me acuerdo cómo se llamaba en su día, no tenía ni socios, pero jugaban. Y ahora están los dos equipos en las gaunas, los dos, pero yo ya no sé Uno cuál está en es. segunda rep, ¿no? Los dos. Los dos. Pero ya no sé cuál es el que yo estaba. Comparten el mismo estadio. Desapareció, volvió otra vez y tal. Bueno, una cosa de locos. Entonces, fue una... la verdad que La Rioja, muy bien para vivir, la gente encantadora, yo tengo grandes amigos y tal, pero no fue agradable la parte... ¿Te hubiese gustado retirarte de otra forma? Bueno, sí, tampoco, bueno, sí, lógicamente. Yo he estado pues, en un sitio estable, que el equipo estuviese en primera división al final, porque ya se veía que no tenía ningún tipo de... Claro, no irte a la mitad de la temporada. Lotina, que era el entrenador, y al final, no sé, cuando echaron a Latina nos cayeron, no sé si fueron 5-0 en Bilbao el domingo y 7-0 en Nou Camp el miércoles, y ya echaron a Latina, y no, aquí era todas las semanas una historia distinta. Vino un uruguayo que no conocía a nadie, ni no sabía cómo nos llamábamos. Lo trajo el representante, ¿a qué? Lo trajo el sí, lo trajo el representante. Y no entrenaba desde hacía 8 años. Sin jugar y sin entrenar. No entrenaba, trabajaba para él. Para el representante. Madre. Ya tenía su despacho, porque era de fútbol. Ajá. Y estamos hablando de la temporada 96-97, que acabó, y había entrenado al juvenil del Peñarol la 89. No sabía ni cómo nos llamábamos. Yo digo, hostia. Eso sí es para hacer película. Ya, al final lo más interesante va a estar al final. Lo terminaron echando también. Bueno, ¿no? Acabó Aymar, creo que fue el que ya acabó, yo ya lo había dejado. Aquel que llevaba la bufanda, que ya colgaba siempre. Bueno, fue uno de esas cosas, anécdotas que hay en el fútbol. Ahí, si nos retrotraemos en el tiempo, encontramos 50.000, pero aquí es jodido vivirla porque dices, es una chapuza tremenda y nunca pasa nada. Aquí llevamos así mucho tiempo y era una chapuza, pero nunca pasaba nada. Y realmente te retiras con 35, que, bueno, a día de hoy retiras con 35, pero de aquella era todavía, ya era una buena edad, 35. Por eso es que de aquella... La gente igual a los 33 ya... Uno con 36 o 37, claro. Fácil. Bueno, yo no había tenido lesiones, o sea, quiero decir, Mira, eso lo hablamos antes. Operaciones. Claro, eso lo hablamos antes. Tú no pasaste nunca por quirófano. Nunca paré por quirófano, todas estas cosas. Claro, eso ayuda mucho. Porque quiere decir que tienes un margen y tal. Claro. Pero es verdad que, lógicamente, a medida que la medicina y que todo fue avanzando, hoy en día juegan con 37 o con 40 y no tienes problema. Claro. Pero de aquí a 35, pues ya era... Sí, era... La mayoría de la gente se retiraba en esas edades, en 33, 36 como mucho y fuera. ¿Cuál fue la peor lesión que tuviste de tu carrera? Fisura de peroné. ¿Que eso te tuvo fuera cuánto tiempo? 1 mes y pico. 1 mes y pico. O sea que tú... Bastante bien, casi. Claro, realmente no tuviste ningún problema con lesiones. No, ninguno. No, las rodillas tengo, afortunadamente, 2 meniscos, tengo todo eso. ¿Y cuando te retiras, no te das un tiempo para descansar o directamente te fuiste de regreso a...? No. Estuve, bueno, haciendo mis cosas y tal, no, tampoco. Pero como estaba ya metido en ese frasco del fútbol, pues no, empecé a... Y yo siempre hice cosas de tipo inmobiliario, eran cosas que... Pero... Inversiones, ¿no? Sí, de operaciones de ese tipo y... Bueno, pues seguí haciendo mis cosas y al mismo tiempo lo que hice fue pues avanzar en aquello. Empecé con el tema de entrenar, tenías que empezar y fui a Mareo 1 año, luego y empecé por ahí. Luego lo dejé, de esto que aparcas un poco y dices, porque mi objetivo no era hacer una carrera fuera de aquí. Ya. Me habían ofrecido... jugamos 2 promociones con el Lugo, me acuerdo, con el Ribadesella, y el Lugo a mí el Lugo me llamó para ir a entrenar, pero ir al Lugo tampoco, no era mi opción coger la familia, ir, me llamó el Marbella también,
había cosas ahí para poder ir en aquel momento, cosas buenas. pero no me moví de aquí. Priorizaste otras cosas. No me moví de aquí, entonces, bueno, llegó un momento que lo apartas, dices, bueno, voy a dejarlo un par de años a ver qué pasa, y no volví a funcionar. Sí. Bueno, ¿y ahora qué sigue para Mino? ¿Qué tienes No, yo ahora, planeado? pues vivir lo mejor que se pueda. Si esto ya son muchos años los que tengo, entonces ya Disfrutar del fútbol desde otra perspectiva. todo lo que es, bueno, los dos sois muy jóvenes, vais a ir viendo todo esto, cómo va el proceso, pero disfrutar, como siempre traté de disfrutar la vida lo máximo posible. Oye, ser respetuoso, la gente opina lo que opina, yo soy capaz de escuchar a todo el Y mundo. además te interesan muchos temas, por lo que hemos visto. No, bueno, sí, a ver, yo hablo un poco de todo. Tampoco. Sí, no, increíble. Otra cosa es que hable con acierto, no, pero hay que hablar un poco de todo. Sí, claro, Si no, claro. la vida se hace muy monótona, la verdad. Claro. Sí, no, pero la vida es para vivirlo. Vosotros sois muy jóvenes, disfrutarla al máximo, ya digo, siendo respetuoso con lo que la gente pueda pensar, oye, que puede haber, pero no hay que tener tampoco miedo a vivirla bien y ya está, esto es lo que hay. Yo antes de terminar tengo dos preguntas. Fáciles. Yo creo que son sencillas. La primera es, bueno, ¿tú qué diferencia ves entre el fútbol que jugaste tú y el fútbol actual, por ejemplo? Bueno, hay muchas, pero esto es un poco como la evolución misma de la vida. Es como si me dices una carretera de cuando yo tenía 15 años y la que tengo ahora. Ya. Evolucionó muchísimo, pero porque en el medio hubo muchas cosas que hoy en día, tú imagínate, antes yo recuerdo, ya no mi época, que bueno, pero había un poco de todo, pero la gente estaba, pero anteriormente veía jugadores extraordinarios con una barriga del copón y con, era así. Todavía. Y ya colocan el aparato aquel y bueno, como hacía el ciclista, que ahora sube, ahora baja y ya está, y ahora está todo controlado, la alimentación, esto, lo otro, saben decirte cuándo tienes que parar, cuándo tienes que arrancar, es que ahora no tiene ciencia. Ya. Antes tenías que buscarte la vida, sensaciones, había la base lógica de tal, pero la mayoría era un poco intuir la sensación que uno tuviese de qué puede pasar o por qué, pero ahora no hace falta pensar. Yo me acuerdo cuando subía aquel del Sky, el inglés aquel, cuando empezamos a acostumbrar en el ciclismo, que subían, le atacaban y él callaba ahí parado y decía un tío ahora y tal, el aparato ya le decía y el tío atacaba y te los cepillaba. Eso no tiene decir. Claro, eso tiene. Si sale de ti porque atacas y ganas y tal, pero que una máquina te vaya diciendo lo que tienes que hacer, es a lo que llegamos. Es que pierde toda la esencia de lo que es la inteligencia de competir, la propia naturaleza del deporte. Es una máquina que te vaya diciendo cosas. Bueno, pues si tú eres muy bueno, pues lógicamente pues, oye, pues ganas. Pero no tiene más ciencia. Ya. Y luego la segunda pregunta es, bueno, tienes un hijo que también sigue haciendo carrera futbolística, ha estado en grandes equipos también. ¿Tú cómo vives como padre la carrera de tu hijo? O sea, es decir, desde tu experiencia. Con naturalidad. ¿Sabes qué pasa? Que al principio hay distintas fases. Yo soy exfutbolista y algunos se pensaban que yo tenía la capacidad de decir cómo jugaba mi hijo, cuánto. Yo escuché que si se quería ir a no sé dónde, que si iba a ir a no sé dónde más, que si tal, solo porque. Y que, bueno, Alex tuvo un momento buenísimo, álgido y tal. Luego, pues como pasó con mucha gente, te quedaste o tuviste más suerte, menos suerte, y la cosa fue de otra manera. Y yo, nunca le di más importancia a porque eso yo lo viví tantas veces con otra gente que me parece algo que es normal, la vida es así. Yo siempre vi gente que era en esto, pero por lo que sea, un día te estancaste, bueno, pues sigue haciendo su trabajo con otro rol, de otra manera, sigue disfrutando, sigue tal. Y para mí eso es lo importante, pero a mí me querían como echar la culpa como de que los... ¿Quién? ¿Quién te quería echar? Siempre escuchan los comentarios, porque la gente, no, es que
es que el padre es el que quiere que marche para no sé dónde. Sí. Y yo sin enterarme de la mesa. Y yo tranquilo en casa. Tranquilo, pero bueno, tampoco es que a estas alturas me afecte eso, pero que la vida va así, ¿entiendes? Entonces yo siempre trate de decirle las cosas como tal. Sí, de guiarlo un poco. Que puedes decir que son realmente un consejo, se lo dices, Cosas por las que ya pasaste. y en lo demás te tienes que dar cuenta tú. Y yo no le puedo decir, claro, porque en el campo, mira, cuando veas a uno a 40 metros, si no le llega a 40 metros, no le puede. Eso tienen que ser cosas de tal. Tú le puedes decir las cosas básicas de la vida, del funcionamiento. Oye, mira, esto por aquí o por aquí. Valores, incluso. Es lo lógico que tiene que hacer un padre. Claro. Su padre es su padre. Luego te puedes equivocar, pero lo que no puedes es la iniciativa personal de cada uno, tiene que ser de cada uno. Tú lo que puedes es aconsejar en cosas que puedas entender algo. Pero aconsejar. ¿Quién sabe realmente si lo que estás diciendo va a ser lo que va a pasar mañana? Nadie. Sí, no sé. Eso es muy complicado. Mira, me surgieron 2 preguntas más. Bueno, ¿Cuál dirías que fue el punto más feliz de tu carrera? De decir, es difícil, ¿no? A ver, yo nunca fui en ese sentido una persona muy... Yo disfruté mucho de mi carrera y hubo momentos que a lo mejor para gente no eran tan importantes, no lo serían, y para mí lo eran y tal. O sea, yo disfruté en general, porque yo creo que es un privilegio el poder, primero, sin contarlo, dedicarte a algo que luego te entusiasma y te gusta. Tener la suerte de estar ahí unos cuantos años, tener la suerte de poder decir, bueno, miro la plantilla del Madrid, estuve allí hace 40 años, o veo un partido de estos que ponen todavía vintage y todavía estás allí, bueno, pues ganar títulos, todo eso es una alegría, pero ya te digo, tampoco, o sea, la vida va funcionando así. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es disfrutar con las cosas que hace, que le gusta, y buscar el mayor rendimiento a eso, sin importar. A lo mejor yo es que hay veces que dice uno, no, es que juego a, no sé, a esto, el badminton o lo que sea. A mí no me parece tal, pero yo estoy encantado con la gente que le encanta el badminton. ¿Cómo no lo vas a hacer? Es verdad, te gusta, tienes pasión sobre eso. Claro. ¿Quién soy yo para decir? A mí a lo mejor es que no sabré ni coger la raqueta, pero si te gusta, disfruta de lo que te gusta y ya está, ¿no? Y sacarle rendimiento. Bueno, porque es bueno, sobre todo, variar. Si no vas mejorando en algo, te aburrirás también. Eso lo hablé hoy yo justo en el gimnasio con un chico que yo creo que la clave está en buscar lo que te gusta e intentar que tu vida se base en ello. Y buscar siempre algo más. Algo más, claro. Que te pueda... Porque, oye, si se estanca, necesitas seguramente buscar alguna iniciativa más para que darle un poco de brillo. Pero la vida es esto, tampoco... La vida es pasar... intentar ser feliz en la medida de lo posible, en lo que tú puedes controlar, y a partir de ahí, pues bueno, pues como estamos súper condicionados por muchas cosas que nosotros no podemos manejar, pues verlas desde tal y reírnos un poco, criticar de vez en cuando también. De criticar de vez en claro. Bueno, la última pregunta va un poco también en este sentido, que será lo que acabas de comentarnos. Un consejo que le puedas dar a alguien joven que quiere aspirar a ser futbolista desde tu posición. No lo sé, es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que lo que tienes que hacer es, primero, que te guste. O sea, cuando uno tiene que hacer algo, tiene que gustarte. Yo creo que la mayoría que jugamos al fútbol, al 95%... Hay gente que le gusta, pero le gusta un momento. Y en otro momento le gusta otra cosa. Gente, si te gusta una cosa, a mí, por ejemplo, me gusta el fútbol y me gusta sentarme a ver un partido de fútbol. Claro. Pero hay gente que no. Y yo tuve compañeros que cuando no sabían cómo se llamaba el que le tocaba marcar. Es verdad, es así. O sea, tú jugabas, pero decías, mira, te toca a Hugo Sánchez, y preguntar, ¿y quién es Hugo Sánchez? Y tienes que decirle el 9. Bueno, pues yo coincidí con gente así. Ya, sí. Estás ahí y claro, yo digo, bueno, está muy bien, igual eres muy bueno y tal, pero coño, un poco de
¿no? Claro, y sobre todo los jugadores de primera división y de élite. Pues, o sea, ¿sabes? Yo no veo a lo mejor 5 partidos, pero un par de partidos sí me puede gustar verlos porque es lo que te gusta. Bueno, pues todas esas cosas hay que mostrar el interés por luego ya está en tu destreza, tu manera de evolucionar, tu manera de la cabeza, que es muy importante. La cabeza es la que te va a controlar muchas de estas cosas. Bueno, pues toda esa amalgama es la que te ayuda, pero hacer algo que te gusta sin interés no tiene tampoco mucho sentido. Ya, claro. No lo tiene para mí, ¿eh? O sea, pues hacer cosas sin interés hacemos todos muchas veces, porque oye, te toca, pues lo haces, pero coño, lo que te gusta es lo que le interesa. Sí. Pues nada, yo creo que, bueno, aparte de agradecerte por tu tiempo, Faltaría más. última pregunta, ¿a quién te gustaría ver en este podcast? Pues yo no sé, a ver, te puedo mirar. No, hay mucha gente que me gustaría ver aquí. Lo que no sé es si tenéis acceso a todo. Se intentará en la medida de lo posible. A casi todo. Como yo vengo de este Ricardo que me tiró tal, yo solo voy a tirar al que es el segundo seleccionador ahora mismo, que es Juanjo González. ¿De Luis de la Fuente? El segundo de la Fuente. Porque para llegar al primero tendréis que empezar por los segundos. Perfecto. Entonces, bueno. A ver si podemos Eso no voy a- A ver, eso no voy a hacer. Eso ya es nuestro trabajo. a ver qué capacidad tenéis de. Se intentará, se intentará. Si llegáis al segundo. ¿Es de Gijón él? Juanjo, claro. Ah. Bueno, mi padre me habló alguna vez de él. Claro. Pero Pero no. aquí. Y Pues se entonces, intentará. si queréis llegar seguramente al primero, tenéis que empezar por el segundo. Por eso, Ya está. Es más fácil. Quiero decir, claro, no, ir subiendo. Bueno, pues nada. Pues nada, pues muchísimas encantado gracias. de estar con vosotros. Sí, De que nos hayas contado tu historia. bueno, puedo estar aquí otras 2 horas. No, ahora después de cámaras hablaremos de otros temas que ya vimos que te gustaban también. No. Ya está, ya estoy. Es que ya conté todo lo que tenía Todo. previsto. Todo lo que Pues nada, Nada, perfecto. yo creo que es momento de despedirnos. Espero que os haya gustado mucho la historia de Mino. Si es así, como Ya siempre, saben, denle like y suscríbanse. nos vemos en el vemos. próximo vídeo. Que por cierto, no lo dije. Gracias, Artiem, una vez más, Claro. por Gracias por dejarnos el pedazo de té que tienen. Muchas Increíble. gracias. Chao.